colegas de Latinoamérica, soy Leo Biondelli, saxofonista y docente. Y bueno, estoy aquí convocado una vez más por el gran y querido Gabriel Pellegrini, saxofón patagónico, que ya es muy conocido, todos sabemos de quién hablamos. Y bueno, agradecerle una vez más por la convocatoria. Y bueno, en este video les quiero contar un poco de lo que vengo haciendo en los últimos años a través de mi página web todosaxos.com.ar, en donde comparto material, y en el último tiempo estuve compartiendo bastante material escrito por mí. Y bueno, les quiero hablar de lo último que escribí, que es un libro que se llama Empecé a improvisar. Es un libro gratuito que lo pueden descargar allí en la web de Todos Saxos, como también de las redes sociales donde estoy, en Facebook o Instagram. Lo pueden buscar o me pueden buscar a mí, consultarme y les mando el link de descarga para que lo tengan. Y el libro básicamente trata de técnicas y ejercitaciones para aprender a improvisar, pero no solamente para quienes inician su búsqueda y su camino en la improvisación, sino para quienes también ya están dentro de este hermoso mundo que es la improvisación, a través de ciertas consignas que siempre nos pueden venir bien, sea en el momento del aprendizaje que estemos, ¿no? Para alguien que recién arranca es muy útil, y para alguien que no, que ya arrancó, también le puede llegar a ser muy útil. Entonces les aconsejo que lo vean. La verdad fue un libro escrito con mucho amor, mucha dedicación, para compartirlo gratuitamente. Y bueno, la idea del libro, van a ver quienes lo tengan, que de alguna forma parece escrito al revés de lo que generalmente sucede. ¿Por qué? Porque tiene dos partes que están en el mismo PDF, donde la primera parte es toda la parte de consignas de trabajo, generalmente asociado a lo rítmico, y la segunda parte tiene lo que son los aspectos teóricos. Toda la teoría de armonía está en la segunda parte. Lo armé de esta forma porque yo, en mi experiencia como un eterno estudiante del género, del jazz y la improvisación en general, me di cuenta que a mí en los comienzos de mis estudios en el jazz me pasó que aprendí mucho de armonía, y después a la hora de tocarlo me faltaba solidez rítmica, y eso es algo que sucede mucho, lo veo mucho dando clases y lo veo mucho en muchas personas. Entonces está bueno encarar de diferente manera. Por eso se me ocurrió escribirlo así, ¿no? Primero, reforzar bien el aspecto rítmico, que es lo más importante de todo. Yo ahí en el libro hablo de uno puede tocar excelentemente bien las escalas que corresponde a cada acorde, pero si rítmicamente eso está flojo, probablemente lo que toquemos en la improvisación no vaya a ser un buen resultado. En cambio, si en el ritmo estamos muy sólidos, podemos tocar escalas que no tengan tanto que ver con el acorde o el contexto armónico, y sin embargo va a estar bueno, y eso sucede y se escucha constantemente porque hay una buena solidez rítmica. Entonces, en la primera parte del libro van a ver que son todas consignas para trabajar el ritmo, y recién en la segunda parte está todo lo que es la parte teórica, ¿bien? Y aprovecho para hacerles una invitación, porque ya hubo varias personas que me fueron escribiendo para hacerme consultas sobre el libro. Estoy trabajándolo y vi tan consigna, ¿qué me recomendás hacer?, etc. Entonces se me ocurrió hacer una clase abierta y gratuita explicando cada una de las consignas consignas del libro, que lo vamos a hacer a mediados de noviembre. Yo le consulté al gran y solidario Pele para ver si lo podíamos hacer en conjunto a través de Saxofón Patagónico, y felizmente tuve su esperada respuesta positiva, como siempre. Así que estoy muy agradecido. Lo vamos a hacer con su colaboración en la difusión y en la parte técnica, que es una gran ayuda para mí, para poder llevar esta clase a través de Zoom a la cantidad de personas que podamos meter en el Zoom. Yo ya hice un post y se anotaron alrededor de 200 personas, así que probablemente tengamos que hacer más de una clase. La primera clase está más o menos pactada entre el 10 y 15 de noviembre. Ya vamos a fijar una fecha, la vamos a comunicar, pero la idea va a ser que en ese Zoom que hagamos
podamos interactuar, para quienes ya están haciendo las consignas del libro me puedan consultar y yo escucharlas y darles alguna sugerencia o alguna cosa referido a lo que yo escribí en el libro. Así que es una invitación a que vean el libro, que lo descarguen, lo miren, que quienes quieren estar presentes en la clase o en las clases que vayamos a hacer referidas al libro, todos y todas están súper invitados. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Dejar abierta la invitación y agradecer nuevamente a Saxofón Patagónico por hacer tanto por los saxofonistas de habla hispana en general. Y bueno, siempre estoy muy agradecido porque la verdad recibo muchos mensajes de agradecimiento por compartir cosas, y la verdad es el agradecido soy yo, porque siento muchísimo el gusto de hacer esto, de compartir y recibir lo que recibo. Realmente es muy lindo. Y bueno, espero que disfruten muchísimo de este gran festival, que es el comienzo de algo enorme que se nos viene a los saxofonistas. Y bueno, nos vemos en noviembre, después vemos la fecha. En las redes sociales aparezco como Leo Biondelli, ya sea en Facebook como en Instagram. Si me quieren hacer alguna consulta sobre el libro o algo en particular, siempre estoy con ganas y con gusto respondiendo lo que esté a mi alcance. Así que bueno, nos vemos pronto, un gran abrazo y muchísimas gracias. Chao, chao. Lo que yo llamo la ejecución sin esfuerzo. ¿A qué me refiero con la ejecución sin esfuerzo? No podemos pelear contra nuestro instrumento. Nuestra ejecución tiene que ser relajada para que podamos expresarnos. Y eso tiene que suceder incluso cuando estamos estudiando. Cuando estamos estudiando, tenemos que elegir perfectamente qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar. Recuerden que tenemos que pensar en que lo importante es cómo estudiemos. El aprendizaje es algo en lo que nosotros no tenemos que pensar, porque eso es algo que viene como consecuencia inevitable de lo que nosotros estudiemos. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que vamos a estudiar, porque eso va a generar un aprendizaje. Si estudiamos correctamente, nuestro aprendizaje va a ser correcto. ¿Qué significa la ejecución sin esfuerzo? Significa que tenemos que lograr que nuestra ejecución sea muy relajada. Para lograr una ejecución relajada a la hora de estar estudiando algo, tenemos varios aspectos que podemos tener en cuenta. Esto lo aprendí de un pianista que se llama Kenny Werner, y él lo llama el diamante de práctica, donde nosotros tenemos un rombo, un dibujo con un rombo, y arriba de ese rombo, como algo que no es una variable, que es algo que sí o sí tiene que estar, es la ejecución sin esfuerzo. En los otros tres extremos tenemos 3 puntos que sí son variables. Uno de ellos es la frase completa. ¿Qué significa la frase completa? Significa elegir qué frase voy a estudiar, qué fragmento voy a estudiar, elegir cuánto voy a estudiar. No necesito estudiar todo lo que, o sea, una canción o una obra completa. Simplemente decidir, bueno, voy a estudiar esto. La otra variable es la frase correcta. ¿Significa que la puedo tocar mal? No, significa que puedo elegir qué tan correcta va a ser esa frase respecto de lo que está escrito o lo que yo quiero estudiar. Si es una frase que tiene muchas articulaciones, si es una frase que tiene determinadas dinámicas, puedo elegir tocarlo legato, puedo elegir tocarlo de una manera que sea más sencilla, para lograr la ejecución sin esfuerzo, o sea, no sumarle demasiadas cosas. Pero el último punto, y que es la variable más importante probablemente y la más fácil de corregir, es el tempo. Fíjense que si nosotros sabemos todas las notas que queremos tocar,
sabemos exactamente la digitación, podemos leerla, tenemos todo eso, y no nos está saliendo de manera relajada, lo más probable lo estamos tocando a un tempo mayor que el que podemos hacer de manera relajada. Por lo tanto, siempre tocar muy lento. Además, tocar lento o estudiar lento nos permite estar atentos, estar atentos a estar haciendo las cosas bien. Para estudiar conscientemente, hay que estudiar siempre muy conscientemente para que el aprendizaje sea el que nosotros queremos. Recuerden que el aprendizaje es una consecuencia inevitable de estudiar. Por eso hay que estar muy atento a estudiar. Una de las cosas que veo muy a menudo en mis alumnos es la falta de relajación en sus manos a la hora de tocar el instrumento. La posición de la mano tiene que ser muy relajada y vamos a usar dos palabras que nos van a ayudar muchísimo en este sentido, que son reposo, acción y nuevamente reposo. La mano tiene que estar muy relajada sobre el instrumento. Fíjense de que esto no está en línea, significa que las llaves se adaptaron a la posición, a la forma de una mano humana. Por lo tanto, si yo tengo mi mano relajada aquí, ¿sí? No importa dónde tenga el pulgar va a caer solo atrás, ¿sí? Si yo saco el instrumento de mi mano queda completamente relajada. La forma de darse cuenta es si yo saco el instrumento y mi mano no tengo ningún tipo de tensión, y cuando vuelvo a poner, mi mano vuelve a caer sobre el instrumento. Entonces vamos a partir del reposo. Mi mano está en reposo en este momento. Si yo quiero hacer alguna nota, simplemente para hacer un sol, acción, reposo, acción, reposo. Ahora, si yo quiero pasar de un sol a un do o a un si, por ejemplo, y yo le pregunto a algún alumno, muy probablemente me diga que para hacer desde un sol a un do tengo que levantar este dedo y este dedo. Y en realidad estamos hablando de dos dedos que no tienen absolutamente nada que ver con el do, justamente. Yo lo que tengo que pensar es que si estoy haciendo un sol, tengo que pensar en el dedo del do, simplemente pensar en el do y relajar los otros dedos, quedarme solamente con tensión en el do. Entonces, eso va a lograr una acción mucho más relajada y mucho más ágil, y con mucho menos tensión en nuestras manos. Siguiendo con la temática de acción-reposo o reposo-acción-reposo, lo mismo aplica en el caso de la embocadura. Sucede exactamente lo mismo. Tenemos que ubicar la boca en completo reposo, acción, reposo. No hace falta hacer mayores movimientos, simplemente vamos del reposo a la acción y volvemos al reposo. Una forma de fortalecer mucho los músculos de la embocadura es cuando hacemos notas largas, eso que sabemos que hay que hacer siempre, es no desarmar la embocadura. ¿Para qué nos sirve no desarmar la embocadura? Significa que cuando nosotros dejemos de soplar, mantengamos la embocadura, no vamos a tener ningún tipo de distracción para estar atentos a qué estamos haciendo con los músculos de alrededor de la boca, los músculos que están involucrados justamente en la formación de esa embocadura. Y de esa manera también asegurarnos de que la garganta se relaje, de que hacer una especie de diagnóstico mientras respiramos, incluso por la nariz si queremos, para empezar esa próxima nota ya con una embocadura armada de manera correcta. Uno de los errores más comunes es empezar a hacer esos ejercicios de notas largas muy rápido, simplemente, y empezar a tocar.
sin alcanzar a darnos cuenta si armamos bien la embocadura y hacer un diagnóstico. Recuerden que estamos estudiando, y estudiar significa estar atento a cada uno de los elementos que componen lo que nosotros queremos estudiar. Cuando estamos hablando de embocadura son muchas cosas que están en juego, muchas cosas que están involucradas en la embocadura, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a cada una de ellas, si es necesario separarlas y estudiarlas cada una por separado. Otro tema interesante a tener en cuenta es el tema de la proyección del sonido. Muchas veces nos dicen, tenés que proyectar el sonido, ¿sí? Pero no nos explican del todo bien cómo podemos pensar eso. Para esto necesitamos entender cómo funciona un proyector. Un proyector funciona con una luz blanca, que sería nuestro aire, que pasa por una película, a través de una película que le da color, forma, que sería nuestro instrumento, nuestra embocadura, nuestro sonido. Pero después hay algo muy muy importante que necesita un proyector para que funcione, y es la pantalla. Si nosotros no nos imaginamos una pantalla donde nosotros queremos proyectar y no tenemos claro dónde está nuestra pantalla, no podemos enfocar ese proyector para que esa imagen vaya directamente y de manera nítida a esa pantalla. Para nosotros la pantalla es nuestro público, es hacia donde nosotros queremos proyectar ese sonido. Un ejercicio muy interesante es pensar en nuestro sonido en diferentes puntos, más cercanos, de media distancia o más lejos. Fíjense que simplemente con la voz uno se puede dar cuenta de cómo uno, si yo estoy pensando en hablarle ahora a la cámara que tengo acá cerca, o si pienso en hablarle a algo que está un poco más lejos, o si aún pienso en hablarle a algo que está un poco más lejos que eso, mi forma de proyectar la voz es completamente distinta a que si vuelvo a hablarle nuevamente a la cámara aquí. Lo mismo aplica con el instrumento. No pensar en que el sonido sale desde la campana del instrumento, sino que el sonido se proyecta desde nuestra cara hacia adelante, y pensarlo como si lo cantáramos, esa nota, como si cantáramos esa nota, y proyectarla en distintos lugares, pero siempre pensando en hacia dónde tenemos que llegar, hacia dónde queremos llegar con esa proyección del sonido. Todo proyector necesita una pantalla, todo proyector necesita un destino hacia dónde va nuestro sonido en este caso, y tenemos que imaginarnos hacia dónde va para que nuestra cabeza nos ayude, nuestra imaginación nos ayude a proyectar ese sonido. Mi nombre es Carlos Enseñat, soy estudiante de saxo en la provincia de Neuquén, en Argentina, y gracias a la invitación de Saxofón Patagónico voy a compartir algunas anécdotas de Charlie Parker, ya que estamos festejando el 100º aniversario de su nacimiento. Como muchos ya saben, Charlie Parker nació el 29 de agosto de 1920 en Kansas City, Estados Unidos. A los 13 años ingresa en la banda escolar, donde le asignan una tuba barítono. Pero la música de la banda difería mucho de la que él podía escuchar en la vereda de los bares y clubes nocturnos. La madre quería que Charlie fuera médico y venía ahorrando para ello. Pero al ver lo ridículo que quedaba Charlie con la tuba, decidió usar parte de esos ahorros para comprarle un instrumento que Charlie Parker eligiera, y fue el saxo alto. Un viejo saxo hecho en 1898, que estaba en mal estado, con tiras de goma y zapatillas reparadas con celofán, que venía sin estuche. A los 14 años ya formaba parte de un par de grupos musicales, pero no era ninguna eminencia, era el peor de todos. La señora Parker consiguió un trabajo por la noche y Charlie comenzó a colarse en los clubes nocturnos, escabulléndose entre el telón o en algún palco oscuro, siempre ingresando al club por la puerta trasera y disfrazado con ropa de adulto. Charlie tuvo dos eventos musicalmente desastrosos que desencadenarían en quién se convirtió. La primera fue en una jam en el hi-hat en 1936. A Charlie se le ocurrió doblar el tiempo y sus dedos comenzaron a trastabillar. Algunos músicos doblaron el tiempo y otros no. Y por otro lado, él solo conocía la tonalidad de do, por lo que partes del solo quedaban muy mal. Se polarizó, todos dejaron de tocar e irrumpieron en carcajadas. Charlie se fue a casa con los ojos llorando y dejó de tocar por 3 meses.
La segunda vez fue un año después, en 1937. Charlie participó en una jam donde estaba el baterista John Jones. Comenzó su solo bastante bien, luego se perdió en la armonía, no intentaría doblar el tiempo otra vez. Continuó y se volvió a perder en la armonía y en el ritmo. John Jones le arrojó un platillo a sus pies y llegó la catarata de risas. Esta vez no lloró, bajó del escenario y le dijo a su amigo: ahora se están riendo de mí, pero volveré. Este último evento se recrea en la película Bird de Clint Eastwood. Charlie comenzó un frenético estudio de los discos de Lester Young, la respiración, digitación, estudió la armonía, posiciones alternativas para todas las notas, trabajaba en pequeñas orquestas y luego iba a las jams. Llegaba de madrugada antes que su madre volviera del trabajo, dormía hasta el mediodía y luego tocaba el saxo hasta altas horas de la noche. En enero de 1954, el saxofonista Paul Desmond le realizó una entrevista radiofónica a Charlie Parker. En una de sus respuestas, Charlie contesta: he dedicado muchas horas al saxo. Eso es cierto. De hecho, los vecinos amenazaron a mi madre con exigirle que nos mudáramos cuando vivía allí en el oeste, en Kansas City. Ella me dijo que les estaba volviendo locos con el saxo. Solía tocar al menos entre 11 y 15 horas al día. Lo hice durante 3 o 4 años. Según Ross Russell, autor de su biografía, le llevó a Charlie unas 15.000 horas de pasar del chico burlado de las jams al Charlie que comenzaba a producir admiración. Para 1944, los Boppers tocaban todas las noches, aunque no tenían un repertorio. La armonía de los clásicos servía de base para modificar el tempo y crear una nueva melodía. Estas solían ser parte de los solos que habían surgido en esas presentaciones o jams en las que habían participado. Las recordaban, daban forma y había un nuevo tema. Así es como I Got Rhythm sirvió de estructura para Dizzy Moss, Red Cross, Anthropology y 52 Street 10. Su apodo, Yardbird, ave de corral, pudo haber surgido por su afición al pollo frito. Otra opción para su nombre se debe a que cuando no le permitían la entrada a los clubes, Charlie se quedaba en la parte de atrás de los locales, escuchando la banda y tocando sobre la música. Ese hecho hizo que fuera conocido como Yardbird, pájaro del patio trasero. Una última versión cuenta que al dirigirse a una actuación en auto, atropellaron unas gallinas. Charlie hizo que el conductor parara el vehículo, se bajó y levantó una de las gallinas, llevándola al hostel al que se dirigían para que se la cocinaran. Sea cual fuere el origen del seudónimo de Bird, no hay duda que ha sido un músico de muy alto vuelo.
Hola, mi nombre es Maxi Hildebrandt, soy saxofonista, compositor, profesor de música. Bueno, vivo en la Argentina, en la Patagonia, en el Bolsón, provincia de Río Negro. Hace 12 años que estoy por aquí, en la cordillera, y cuando recién llegué había en la zona dos o tres saxofonistas que aprendían en forma autodidacta, así que había mucho por hacer. Mm, Comencé a trabajar desde ese momento en el Instituto Superior de Formación Docente Artística número 814 de Lago Puelo, de la provincia del Chubut, que está aquí muy cerquita. Comencé a tener los primeros alumnos de saxo. Empezó como un taller pequeño, eh, y después fue creciendo. eh, Agregamos un poquito, se sumó el proyecto de la banda de vientos, que también comenzó como un ensamble reducido, con 4 o 5 integrantes, hasta que empezó a haber más saxofonistas y posteriormente fuimos incluyendo flauta traversa, trompeta, trombón. Le agregamos una sección rítmica, con trabajo, batería, piano, guitarra. La banda de vientos de la 814, como llamamos a esta orquesta escuela, está formado por un grupo muy heterogéneo a nivel técnico, musical e instrumental. Está concebida para ser una banda bastante inclusiva en ese aspecto. Las personas que comienzan a aprender a tocar instrumentos de viento participan tocando arreglos muy sencillos, y conviven con otros estudiantes que son de nivel intermedio o incluso avanzado, todos tocando la misma música, que funciona con varias capas de arreglos con distintos niveles de dificultad, como para que cada músico que se está formando pueda tocar cosas acordes a su nivel, pero al mismo tiempo, sobre todo para los principiantes, que tengan la posibilidad de escuchar cosas más complejas que están sonando en los atriles vecinos. Con la banda de vientos hemos tocado aquí en la zona del Bolsón y de Chubut, Lago Puelo, y también nos han invitado ya hace algunos años a los encuentros patagónicos de saxofonistas. Hemos tocado en el encuentro que se realizó en Villa Regina, hemos estado en la Escuela de Música de Neuquén, hemos estado también en la Escuela de Música de Junín de los Andes y de San Martín de los Andes. Hemos tocado también en Esquel. Bueno, recorriendo un poquito la Patagonia y representando un poquito esta región. Los tipos de músicas que tocamos con la banda de vientos, en general es música popular. Elegimos un repertorio variado, pero bueno, géneros que usualmente son visitados por músicos que tocan estos instrumentos. Tocamos un poco de jazz, blues, funky, y todos esos géneros y subgéneros. Hemos tocado también algo de Astor Piazzolla, alguna pieza de música académica adaptada en algún momento, y bueno, música popular mayormente.
Bueno, así como la mayoría de los que comienzan con el saxofón eh, y están interesados en la música popular, eh, bueno, quieren pasar por el jazz, el blues, el funk, todas esas músicas que tienen una tradición y un desarrollo eh, interesante para este instrumento. Eh, yo particularmente como compositor estoy como interesado en desarrollar el lenguaje en este instrumento que elegí, em, tratando de encontrar una propia voz, una música propia que obviamente está influenciada por todo lo que he escuchado. Eh, estoy tratando de abrir un camino también para que otros saxofonistas se animen a desarrollar su propio lenguaje y que pueda aparecer la singularidad en la manera de interpretar, en la manera de pensar, sentir la música. Eh, Creo que es interesante desde mi punto de vista cuando los músicos sonamos diferente, todos sonamos diferente. A veces desde los ámbitos académicos se suele intentar eh, que todos suene como de alguna forma como homogéneo. Yo soy un defensor de la singularidad, de la manera de decir de cada instrumentista. Me parece que enriquece el campo musical. En los últimos tiempos obtuve una beca del Fondo Nacional de las Artes que me permitió editar este libro, que es un libro en donde incluí 14 composiciones eh, que tienen en común, bueno, y ciertas influencias desde el ritmo, desde la melodía, desde la armonía, ciertas influencias de distintas músicas de Latinoamérica. Algunas músicas del folclore argentino o de la música ciudadana argentina y también otras que están influidas por músicas de otras partes de Latinoamérica, eh, humildemente sin querer citar eh, eh, textualmente la forma en que están concebidas esas músicas, lo hago con todo respeto, más bien es el perfume que esas músicas me sugieren. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hola, yo soy Federico Arcer, soy profesor de saxo, egresado del Conservatorio Provincial de Bahía Blanca. Ya hace varios años que estoy viviendo en el interior de la provincia de Neuquén. Y bueno, trabajo acá en tres de las escuelas de música de la provincia. Trabajo en la Escuela Superior de Música de la localidad de Zapala. También trabajo en lo que se llama FOBAM, Formación Básica Musical, de acá de Cutralcó, la localidad en la que estoy viviendo, y en la Escuela Superior de Música de la ciudad de Neuquén Capital, donde el año pasado tomé las primeras horas que salieron del profesorado de saxofón.
Así que bueno, este año tuve la fortuna, la suerte de poder participar de este proyecto de educación virtual del saxofón organizado por Saxofón Patagónico, Gabriel Pellegrini, y quería compartir con ustedes, aunque sea brevemente, en qué consistió el taller, la clase que di, en la que estuvimos, por suerte, con una asistencia muy interesante. Hubieron muchísimos interesados, muchísimas personas. Aprendimos mucho, practicamos mucho y la dedicamos fundamentalmente al estudio metódico y profundo del desarrollo del sonido propio en el saxofón. Y me pareció desde un primer instante importante insistir en la necesidad de concebir el concepto de sonido de una forma amplia, de una forma holística y amplia, ¿sí? Cuando nosotros a veces escuchamos a un saxofonista que nos gusta y que tal vez nos gusta más el sonido de ese saxofonista que de otro, a veces generalmente a lo que estamos atendiendo de los distintos parámetros del sonido, de los distintos atributos del sonido, es fundamentalmente al atributo del timbre. Y está muy bien, digamos, el timbre es evidentemente uno de los elementos constitutivos más importantes del sonido que identifica a un saxofonista de otro. Pero no es el único, y es importante tener en consideración lo complejo del elemento del sonido, todas las partes que forman al mismo, como para poder estudiarlo, analizarlo de manera metódica y sistemática, ¿sí? Es importante el timbre, pero también es muy importante, por ejemplo, la articulación. Cómo articula un saxofonista a cómo articula otro, le da un toque de identidad tremendo, digamos. Es tremendamente identificable cómo articula uno y cómo articula otro. También así, por ejemplo, las inflexiones de afinación. Cuando hay inflexiones de afinación, bien podemos pensar en el vibrato, pero también podemos pensar en bendings o en inflexiones más pequeñas en el medio de una frase que son completamente identificativas de cada saxofonista. También, por supuesto, todo lo que afecte directamente el timbre del instrumento o el sonido del instrumento. Por ejemplo, efectos de sonido como frulatos, brogue, etc., multifónicos. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, notamos de que la cantidad de cosas en las que tenemos que pensar cuando decimos hoy voy a estudiar sonido es muy interesante, y no se limita solamente a desarrollar las sonoridades de la tímbrica. Entonces, plantados en esta premisa, partimos de la necesidad de, como en todo, siempre que tengamos que aprender algo, buscar referentes, ¿no? La primer sugerencia inevitable e irreemplazable también que podría dar cualquier profe de saxo, cualquier profe de música, va a ser: escuchemos saxofonistas, escuchemos referentes, escuchemos, comparemos, analicemos y empecemos a armarnos una lista en la cual lo que vamos a ir haciendo es inconscientemente generando un concepto de sonido, generando una idea de sonido, un canon estético determinado que se nos va a ir pregnando de alguna manera y que la vamos a tener, queramos o no, entre ceja y ceja, como quien dice, y que cuando nos pongamos a estudiar el instrumento, esa va a ser una búsqueda, se va a dar una búsqueda a veces no del todo razonada, no del todo premeditada, pero sabemos claramente qué es lo que queremos, por ende tarde o temprano lo vamos a terminar encontrando. Es muy difícil encontrar algo que no sabemos exactamente cómo es. Es como cuando en casa perdemos las llaves y estábamos buscándola y en el proceso de buscarla nos olvidamos lo que estábamos buscando. Entonces, es muy importante determinar un concepto de sonido que nos identifique, ¿tá? ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos que entender que cuando escuchamos a un músico, en la primera nota que escuchamos ya hay un mensaje, ya hay contenido y ya hay algo que le está ofreciendo esa persona a la audiencia, ¿tá? No es necesario tocar 200 notas, ni un solo completo, ni siquiera una frase completa, para que ya estemos dando un mensaje solamente con el primer sonido que ofrecemos, ¿tá? No es lo mismo un sonido tal vez más incisivo, más potente, más brillante, como por ejemplo podría ser, no sé,
en el caso del saxo tenor, el sonido de, por ejemplo, un referente como Michael Brecker, o un sonido mucho más tenue, un poquito más apagado, más cálido, que por ahí nos predisponga más a relajarnos, más que a sentir cierta euforia o energía, como por ejemplo bien podría ser un sonido como el de Stan Getz, por ejemplo, ¿no? Y son el mismo instrumento, e incluso podría haber pasado de que Stan Getz y Michael Brecker hayan tocado el mismo solo, o hayan leído el mismo estudio, y sin embargo cada uno iba a estar dando un mensaje completamente diferente, porque el insumo elemental que utilizamos los músicos, que es el sonido, ya del vamos es completamente diferente, ¿sí? Bueno, ya con este panorama claro que nos organice, nos metimos directamente, como quien dice, manos a la obra, guiados por un apunte, un trabajo escrito que hice durante todo el año pasado, y que presenté también en uno de los encuentros patagónicos de saxofonistas, de los que ya tenemos la suerte de participar anualmente, en el cual lo que hice fue clasificar todas las ejercitaciones que considero irreemplazables para desarrollar el sonido en varias categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la propuesta comienza con las viejas y queridas u odiadas por muchos saxofonistas, notas largas, que son un ejercicio totalmente irreemplazable, proponiendo hacerlas tanto como notas largas tenidas como también notas largas filadas, y después, por ejemplo, proponiendo un ejercicio que yo considero que es probablemente el más importante de todos, o uno de los más importantes cuando uno quiere desarrollar la sonoridad, que es el ejercicio de los armónicos, la ejercitación de los armónicos naturales del instrumento. Realmente considero que es probablemente el mejor ejercicio para generar flexibilidad y para desarrollar la propiocepción necesaria para que cada cosa de todo este sistema que tenemos en nuestro aparato fonador, garganta, embocadura, lengua, labios, etc., se ubique en su lugar para obtener lo que estemos buscando en cada momento. Realmente no conozco otro ejercicio que desarrolle de manera más eficiente la flexibilidad y la propiocepción necesaria que los armónicos. Y es un tema extremadamente ya investigado y desarrollado en un montón de libros y de bibliografía específica, pero yo di también mi aporte y mi opinión y mi experiencia en este trabajo. Después, lo que hice, motivado por dificultades personales de las que todos tenemos, dificultades técnicas, fue empezar a hacer una suerte de trabajo de investigación con una fonoaudióloga, en la cual fui encontrando y trazando ciertas relaciones entre, por ejemplo, dificultades evidentes del habla mía, por ejemplo con la pronunciación de la S, y dificultades en interpretación de cuestiones técnicas en el instrumento, por ejemplo de una articulación nítida y fluida y rápida. Siempre me costó mucho articular de forma rápida y fluida, y siempre tuve mi dificultad evidente de la pronunciación de la S, y en algún momento empecé a entender y a darme cuenta de que no eran cosas que estaban divorciadas, estaban completamente relacionadas, y me puse a hacer este trabajito de investigación con una fonoaudióloga en la que fui encontrando de a poco, con ejercitaciones que ella me iba pasando y que yo las iba adaptando al instrumento, fui encontrando muchísimos beneficios y muchísimos progresos, para mi sorpresa, porque no era más que una premisa de la que yo partí dudando de que podía haber alguna relación entre una cosa y la otra, y realmente con esto lo que hice fue, además de volcarlo todo al trabajo de forma organizada para poder compartirlo y ayudar a otras personas que pasen por lo mismo, lo que hice fue tratar de incentivar, y lo replico ahora, a que no pensemos que todos nuestros problemas técnicos, de interpretación, musicales, de audiopercepción, de lo que fuera, siempre lo van a solucionar el profe de música, el profe de saxo, el profe de audio, el profe de impro, ¿tá? Seamos abiertos y entendamos de que muchas veces necesitamos buscar ayuda a otros profesionales. A veces
vamos acumulando tensiones en el cuerpo que nos repercuten ocasionalmente, algo que partió del brazo tal vez nos repercute en el cuello, y eso a su vez nos repercute en la garganta y en el oído. Entonces vamos a necesitar o bien ir a clases de natación o a clases de yoga o hacer algún tipo de terapia para tratar de solucionar este problema, esta contractura. Del mismo modo, a veces vamos a necesitar, por ejemplo, ir a una fonoaudióloga para solucionar o desarrollar problemáticas relacionadas con el habla que también nos repercuten en el instrumento, porque verdaderamente, si nos ponemos a pensar, es todo exactamente lo mismo, digamos. El organismo que utilizamos para hablar es el que utilizamos para tocar. Los músculos implicados en la masticación son los mismos implicados en, por ejemplo, poder producir un vibrato óptimo. Entonces, qué sé yo, una persona que tenga bruxismo, que tenga tensión de más en los músculos implicados en la masticación y en el movimiento del maxilar, van a tener dificultad para hacer un vibrato orgánico y relajado. Entonces, simplemente animarlos y hacerles entender de que por ahí necesitamos estar atentos a buscar ayudas, por ejemplo, de otros profesionales que sepan más que un profe de saxo, por ejemplo, para desarrollar la articulación y hacerla de una manera más fluida. Por ejemplo, también yo en el trabajo involucré la cuestión del vibrato, tan representativo de un saxofonista o de otro, y que también es muy importante entender que lo tenemos que poder hacer de una forma sana, de una forma que no nos haga mal, y a veces tenemos que buscar ayuda en trabajos así más holísticos. Seguramente a esta altura ya hayan tenido el pensamiento mientras me escuchaban de que todos compartimos cuando arrancamos, ¿no? De, bueno, pero me resulta aburrido estudiar notas largas, estudiar armónicos, estudiar articulaciones como staccato, y sí, o sea, todos nos sentimos en ese lugar y en esa situación, ¿sí? Ahora, me parece fundamental a modo de conclusión compartir que en general lo tedioso, lo aburrido, lo que no nos motiva a hacer, suele pasar cuando no tenemos clara certeza de por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y qué beneficio nos va a traer, ¿sí? Alguna vez escuché que cuando nosotros mismos no estudiamos o cuando no estudian nuestros alumnos, no quieren estudiar o hacer estas prácticas nuestros alumnos y alumnas, no es por una cuestión de vagancia, sino es por una cuestión de vaguedad, es decir, de no tener clara certeza de para qué lo estoy haciendo y qué beneficios me va a traer, de no tener claro cuál es el motivo por el cual me pongo todos los días a estudiar notas largas, armónicos, etc. Este trabajo que hicimos con Saxofón Patagónico, con esta clase, con todos los estudiantes y con este trabajo, este apunte que redacté, justamente busca sacarnos de esa vaguedad, ¿tá? De esta situación en la que no sabemos exactamente qué hacer según nuestro nivel técnico particular y nuestro desarrollo técnico particular y para qué hacerlo. Busca organizarnos y ponernos frente a un plan metódico y organizado y secuenciado en el cual va a ser imposible no obtener resultados, ¿sí? Entonces, de mi parte no queda mucho más que ponerme a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten, pedirme incluso el trabajo, no tengo ningún drama en compartirlo, y bueno, que me cuenten sus progresos, que me cuenten si les sirven, que me hagan sugerencias, propuestas, etc. De mi parte nada más que ponerme a disposición y esperar de que les sirva de algo, que para eso es toda esta movida tan linda de saxofón patagónico. Y que bueno, que lo encuentren de utilidad siempre que los que nos dedicamos a docencia dedicamos tanto tiempo y energía en algo, lo hacemos realmente con la esperanza de que eso le allane el camino a personas que accedan a esa información, que accedan a esas propuestas. Así que
Si logramos eso, si de mi parte logro eso, voy a estar más que feliz. Así que bueno, les mando un saludo y estamos en contacto. Hola, yo soy Silvio Quienao, soy luthier de instrumentos de viento. Prácticamente estoy hace más o menos 13, 14 años, tengo más o menos dedicados a lo que es la lutería, reparación de instrumentos, fabricación de piezas, y estoy ubicado en la provincia del Neuquén, en la ciudad de Neuquén, capital, en la Patagonia Argentina. Me especializo prácticamente casi en todos los instrumentos, ya sean de viento madera o viento metal. Me gusta trabajar con todos los instrumentos. Obvio, a cada uno se le dedica un tiempo, o sea, son diferentes procesos también para cada uno, y eso está bueno, o sea, hacer varias reparaciones de diferentes materiales, diferentes instrumentos, mecanismos, procesos. Y bueno, al primer encuentro que yo asistí, al encuentro patagónico de saxofones, fue por ahí en el año 2014, calculo yo por ahí 2015. Ahí directamente fui como ejecutante, vendría a ser saxofonista. Fui con unos compañeros de mi trabajo que fuimos para allá, y ya después directamente en los últimos, en el año 2017 más o menos, ahí ya directamente fui como luthier del encuentro. También daba unas charlas de mantenimiento preventivo del instrumento para ayudarlos a alargar la vida útil del instrumento, cuidarlos, la forma de cuidarlo, de las limpiezas, y de todo eso, todo relacionado a lo que es el mantenimiento general de los instrumentos. Cuáles son los pasos que se siguen para poder tener un instrumento en condiciones, todo lo respecto a eso. Mi opinión sobre el encuentro de saxofonistas patagónicos es muy bueno para todos en realidad. Uno, porque para encontrarse con viejos amigos, otro para hacer nuevos amigos, también para ver las diferentes dificultades o cosas que por ahí pueden llegar a surgir en cualquier otra parte. Entonces esto sirve para acomodar o reencontrarse con cosas que no se habían visto antes y saber que se pueden hacer muchas cosas más. Por eso también está bueno esto, lo del saxofón patagónico. Y yo precisamente, o sea, me sumé a la iniciativa de mi amigo Gabriel Pellegrini, que ahora estamos en estos puntos, por así decirlo. Yo estoy acá, así que le estoy ayudando a esto, y proyecto que a futuro que esto va a ser muy bueno. Y como parte mía de lutería y mantenimiento, yo quiero hacer que el encuentro se conozca a nivel mundial, por así decirlo. Sí, es muy bueno para todos y para que se puedan seguir reencontrando y seguir conociendo gente nueva, lugares nuevos y todo eso. Ojalá que nos podamos encontrar en alguno de los encuentros próximos. Ahí estaré para evacuar sus dudas, sus consultas,
de lo que por ahí necesiten, en lo que yo los pueda ayudar. Un abrazo grande y bien, bien. ¿Cómo están, amigas y amigos, saxofonistas, vientistas, melómanos del encuentro patagónico de saxofonistas en red? Es un placer estar junto a ustedes y en la primer mega fiesta latinoamericana de saxofonistas. Aquí, desde Buenos Aires, Leo Eras, Diego Maurici, Julio Martínez, que conformamos el grupo Cuatro Vientos. Che, pero somos 3. Es cierto. Ocurre que apenas comenzada la cuarentena, nuestro compañero Jorge Polanuer dejó de serlo, ya que por motivos personales dejó de pertenecer al grupo Cuatro Vientos. Por eso, Jorgito, pura vida, y quién nos quita lo bailado, ¿no? Pero Cuatro Vientos seguirá bailando en diferentes formaciones, con invitados que, aprovechando la tecnología actual, podemos realizarlo a distancia, con amigos o amigas músicos o músicas de diferentes lugares. Porto Alegre es como nuestra casa en Brasil, nuestra segunda casa. Viajamos muchísimas veces, tanto para tocar en festivales de teatro, de música, como invitados por músicos tales como Geraldo Flack o la banda municipal de Porto Alegre, también la orquesta de la ciudad de Pelotas. Y nos hicimos de grandes amigos, por ejemplo Ike Gómez, Nico Nikolaevsky del espectáculo Tangos y Tragedias, y también amigos como Ricardo Arenalchi, baterista, percusionista, con quien tuvimos la oportunidad de grabar este choro de Pisinguinha junto a Leo en clarinete, Ricardo en pandero y quien les habla en saxo tenor. Acerta o paso.
Muchas gracias, esperamos que le haya gustado y si es así, lo pueden demostrar visitando nuestro canal de YouTube. Cuatro Vientos nació básicamente como un cuarteto de saxofones y en algunos casos el soprano era reemplazado por el clarinete. Y teniendo un brillante clarinetista, ustedes lo escucharon recién en el lloro, ¿no? Con el correr del tiempo, el clarinete fue tomando más protagonismo. Entonces, los dejamos ahora con el clarinetista, saxo soprano, arreglador, compositor, Leo Heras. Gracias, Julio Martínez. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de Astor Piazzolla que pertenece a la suite troiliana. Esta suite la compuso Astor en 1976, al año siguiente de la muerte de su maestro y amigo Pichuco Aníbal Troilo. Le dio 4 movimientos a esta suite Astor, que los llamó bandoneón, cita, whisky y escolazo, que es el tema que vamos a hacer. Estas eran las 4 pasiones, según Astor, que tenía Pichuco. Bueno, espero que les guste. Este arreglo está hecho en forma de trío, para clarinete, saxo alto y saxo tenor.
Y como les comenté al comienzo, Cuatro Vientos continuará bailando y ahora como cuarteto, ya que tuvimos como invitados desde la provincia de Santa Fe a nuestro amigo, el maestro Diego Núñez. A continuación escucharán Fear, o Miedo, o Temor, depende cómo lo traduzcan, pieza compuesta por el gran maestro Astor Piazzolla para bandoneón y para el cuarteto de cuerdas Cronos. Esta obra fue estrenada el 25 de noviembre de 1989 en Estados Unidos, junto a otras piezas que conforman este álbum llamado Un musical Adiós a la vida. Hoy escucharán junto al maestro Diego Núñez en el saxo tenor y en un arreglo realizado por Leo Eras, Fear de Astor Piazzolla. Con ustedes, la música.
Agradecemos la invitación a esta primera fiesta latinoamericana del saxofón. Países unidos a través de la música, a través del saxofón. Saludamos a los organizadores, felicitaciones, es un placer poder ser parte de esta fiesta, compartir nuestra música, nuestras experiencias, poder encontrarnos a través de las pantallas, sorteando las distancias y poder estar juntos y que esta primera fiesta sea el inicio de muchas fiestas más. Así que pura vida, a disfrutar la música y nos estamos viendo. Queremos agradecer a Encuentro Patagónico de Saxofones por la invitación que nos ha hecho a Cuatro Vientos. Queridos amigos, esperamos que el próximo encuentro patagónico de saxofonistas sea sin red y que lo podamos hacer de manera presencial. Por eso ahora, a seguir disfrutando del festival.